Estoy grabando. Quiero primero que todo confirmarles que el control va a ser el día lunes 17, ya son 2 semanas más, a las 4:15. ¿Ya? Como dije también cuando envié el correo y te la información, en caso de que cualquier persona tenga topes o cualquier cosa, eh, me, puede escribirme, puede escribir al profe, se puede conversar la situación. Ya la idea, como dije, es que nadie se complique mucho por el horario. ¿Ya? Se pueden encontrar opciones, pero esa es la hora que queda definida de momento. Ya. Así que, bueno, ese era un aviso que quería dar ahora al principio, y ya con eso vamos a dar inicio como a la clase de hoy día. Déjenme ver si me deja compartir esto. Segundo. Sí. Ahí se ve mi pantalla. Súper. Entonces lo que vamos a ver hoy eh, es la lección número 7, ¿ya? Y el día de hoy nos va a tocar ver lo que son los exoplanetas, ¿ya? ¿Y qué son los exoplanetas? En realidad es súper simple como de definir, ya lo hemos conversado un poco en otras clases. Exoplanetas son netamente todo aquel planeta fuera del sistema solar, ¿ya? Eh, no mucho más que eso, como por definición, al menos como por una definición simple, ¿ya? Y nos vamos a concentrar principalmente en tres cosas: formación, detección y algunas de sus propiedades o formas de clasificarlos, mejor dicho, ¿ya? Un poco la razón de por qué estamos viendo esto ahora también tiene que ver porque estos sistemas, y partiendo con el tema de formación, tiene que ver con que estos sistemas se forman no al mismo tiempo, pero posterior a la formación de una estrella. Y que eso es la materia que ustedes están viendo en cátedra. Entonces, como pueden ver acá en la imagen, ya tenemos esta nube de gas y polvo que poco a poco empieza a colapsar hacia adentro, como indican las flechas. Y lo que ocurre es que una vez que colapsa y se forma la estrella en su interior, pasamos a una etapa en que el material poco a poco empieza a asentarse en un disco, ¿ya? Y esto es lo que se conoce como disco protoplanetario, ¿ya? Entonces, volviendo a esta imagen, estos son este disco protoplanetario, ¿ya? Que sería este de aquí, ¿ya? Y lo que ocurre aquí es que el sistema va a ir evolucionando y aquí adentro, poco a poco, se van a empezar a formar planetas, ¿ok? La razón de por qué se forma este disco es netamente un tema de conservación de momentum angular. Lo que ocurre es que el material al colapsar empieza a gravitar y empieza a girar alrededor de la estrella, ¿ya? Que esta empieza también a girar más lento. Y netamente ocurre que por las aceleraciones, por la aceleración centrífuga que se produce ahí, se evita el colapso de forma radial, ¿ya? Entonces lo que esté de forma radial o orbitando de forma radial, el colapso es detenido. Pero todo todavía puede colapsar de forma axial. O sea, puede colapsar entre comillas de arriba o hacia abajo, ¿ya? Entonces por eso se achata de alguna forma y se forma este disco. Pues netamente conservación de momentum. Y bueno, posteriormente este sistema va a evolucionar hasta llegar a algo parecido al sistema solar, ¿ok? Eso es básicamente como la idea de la formación de estos exoplanetas, así como a grandes rasgos, como el proceso en grande. Ahora,
Lo que ocurre acá es, aquí se pueden ver imágenes de estos discos protoplanetarios. La imagen de la derecha es en realidad una imagen de cómo se ha observado un disco protoplanetario, cómo se ve utilizando el telescopio ALMA. Y lo que ocurre es que, si ustedes se pueden fijar, que tiene estos pequeños como surcos, o tiene como estos pequeños espacios que pareciera que está como más vacío, como que no hay material. ¿Ya? Sobre todo ahí, por ejemplo, se ve oscuro. Lo que ocurre, lo que se postula es que justamente lo que está pasando ahí es que este material, el material en esas regiones, está justamente siendo limpiado por la existencia de un planeta. ¿Ya? El material que está en el disco empieza a coagularse, empieza a juntarse, ya empieza a acretarse, de manera que empieza a aumentar de tamaño, formando primero pequeñas, eh, podríamos decir, pequeñas roquillas, que se llaman, en inglés se dice pebbles, ¿ya? Rocas de algunos milímetros, después centímetros, y después empiezan a formar objetos ya de mayor tamaño, decenas de centímetros, metros, y así hasta formar lo que se llaman como planetesimales, ¿ya? Que los planetesimales son estas como bloques de formación de los planetas que nuevamente empiezan a coagularse, empiezan a juntarse, hasta que forman un núcleo suficientemente masivo para ya ser considerado un planeta. Y lo que ocurre es que empiezan a limpiar su órbita, y empiezan a limpiar esta región y donde están orbitando, y dejan estos espacios vacíos. ¿Ya? Eso se lo muestro netamente para que vean que hay como evidencia observacional de que algo se está formando allá adentro. No es como que creamos que los discos protoplanetarios se forman porque como es la única forma el único lugar donde podrían formarse, sino que también se puede observar que al menos sí, las evidencias que se esperaría observar producto de la formación planetaria se ven, son visibles, ¿ya? Son detectables. Ahora, ¿cuánto se demora en formarse un exoplaneta? Esto es un tema que todavía se está estudiando. ¿Por qué? Porque en promedio un disco protoplanetario sobrevive en al orden de los 10 millones de años. O sea, ese es el tiempo que este disco protoplanetario está alrededor de la estrella. Posterior a este tiempo se espera que ya entre que en la parte del disco fue acretado hacia la estrella, o sea, fue como absorbido gravitacionalmente hacia la estrella, y y el resto puede haber sido expulsado, ya sea por ejemplo, interacción con otros objetos masivos cercanos, o por lo que se llaman vientos estelares, que son emanaciones de radiación que de alguna forma empujan y expulsan el material hacia el exterior. Entonces, después de estos 10 millones de años, ya todos estos fenómenos contribuyen a que el disco protoplanetario desaparezca. Y lo único que quedaría sería la estrella más cualquier planeta que se haya formado entre medio. ¿Ya? Y el tema es que entonces se espera que los planetas se formen a lo más en 10 millones de años. Por lo tanto. O sea, es el tiempo que tendrían antes de que el disco protoplanetario desaparezca. ¿Ya? Obviamente hay discos protoplanetarios que duran menos, hay otros que duran más, ya esto es una medida promedio. Va a depender de la cantidad de material, va a depender de la temperatura, del nivel de agresión que tengan, de la estrella que se haya formado, depende de un montón de factores para determinar finalmente cuánto tiempo sobrevive el disco protoplanetario. ¿Ya? Pero los 10 millones de años son una medida promedio. Y lo utilizamos como límite superior para la formación planetaria, básicamente por el hecho de que no, al menos en este tiempo promedio, se ve la evidencia de que existen planetas. ¿Ya? No es como que hayamos detectado planetas solamente o evidencia de formación planetaria solamente en discos protoplanetarios que sean más viejos, por ejemplo. No sé, imagínense que hay discos que sobreviven 20 millones de años y solamente en ellos se observa evidencia de formación planetaria, por ejemplo. No es eso lo que pasa, sino que se ve en diferentes tipos de discos. Ahora, igual, es importante mencionar que el tema de la observación de estas evidencias de forma tan definida como estaba en esta imagen, no es algo que haya ocurrido hace mucho. Es un tema que entre los últimos 10 años se ha logrado observar con distintos instrumentos, ya 10, 15 años. Así que igual sigue siendo un área de estudio, ¿ya? Pero también
por el tipo de estrellas en donde se han observado evidencia de la presencia de planetas, ¿ya? Se estima que los discos protoplanetarios que debieron haber tenido dichas estrellas tampoco hubieran sido muy fuera de lo usual, ¿ya? Por lo tanto, se mantiene esta idea de 10 millones de años como límite superior. Ahora, dice que en la realidad tiene que ser menor. En realidad, como digo, esto es un límite superior, pero igual se cree que está alejado del tiempo real. En realidad se estima que debe ser menos de 10 millones de años. ¿A alguien se le ocurre por qué se piensa que tiene que ser menos de 10 millones de años? Lo pueden decir por el chat, o el micrófono. Nadie. Porque el planeta se forma a partir del disco, entonces si desaparece el disco no se formaría un planeta. O sea, claro, va por ahí. Tiene que ver justamente con que 10 millones de años es lo que se demora en desaparecer el disco. Pero el disco está constantemente como desapareciendo, entre comillas. No es como que de repente desaparezca, ¿ya? No es como que de repente se esfume, sino que de a poco el disco ha ido perdiendo material. Esta medida de 10 millones de años es cuando ya se ha perdido casi todo el material del disco. Pero el disco ha estado durante todo su tiempo de evolución eh, perdiendo material, como digo, ya sea expulsándose hacia afuera o siendo agrietado. Entonces, obviamente, está el problema de que va a haber un punto antes de que el disco desaparezca completamente en que ya no va a haber suficiente material para la formación de planetas, ¿ya? O el material va a estar muy disperso y por lo tanto no se puede formar un planeta. Por lo tanto, a los 10 millones de años ya es muy tarde, ya como que se perdió toda posibilidad, pero antes de eso ya las condiciones en algún punto se empezaban a hacer más difíciles para la formación planetaria. Por lo tanto, debió haberse formado antes, y por lo tanto no podría, por ejemplo, un planeta que se empieza a formar muy tarde, no va a poder acretar suficiente material para terminar formando un planeta, sino que van a quedar en remanentes, que pueden ser como asteroides, por ejemplo. ¿Ya? El material podría quedar como en esos objetos de menor tamaño. Por lo tanto, la única forma es que se forme en un periodo menor a 10 millones de años. ¿Ya? A lo más podría ser 10 millones de años si dijéramos como se parte formando justo después de que se forma el disco y termina de formarse justo cuando el disco desaparece, pero eso sería súper raro. ¿Ya? Porque este disco ha estado evolucionando en todo este tiempo. Tenemos que recordar que en astronomía nosotros lo que estamos observando son sistemas dinámicos, son sistemas que están cambiando en el tiempo. ¿Ya? Por lo tanto, no es como que pase de repente algún cambio, sino que son cambios que se han ido dando de a poco y que en algún momento detectamos que ya, por ejemplo, estructuras o objetos ya desaparecen o cambiaron completamente. Entonces, por eso se determina que el tiempo de formación de un planeta tiene que ser menor a 10 minutos, por esta razón. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es la formación de un exoplaneta? ¿Cómo es el proceso en sí? ¿Ya? En general, se divide como en dos partes. ¿Ya? Hay un proceso común. Perdón. Y la división de estas dos partes es porque justamente podemos clasificar los planetas en dos tipos. ¿Ya? En planetas rocosos similares a la Tierra y en planetas gaseosos gigantes. ¿Ya? Entonces llega un punto en que la evolución de estos sistemas como que se separa. Entonces parte por este pequeño punto, punto común, ¿ya? Y lo que está ocurriendo en este pequeño punto, que de hecho ahí dice 10 a la 4 años, que recuerden, 10 a la 4 estamos hablando del orden de los 10.000 años, ¿ya? Decenas de miles de años. Lo que ocurre acá es que el polvo eh, del disco empieza a coagularse, ¿ya? Empieza a juntarse y empieza a unirse y empieza a formar cada vez rocas de mayor tamaño. Aquí contribuye también el hecho de que
en algunos de que se forma una especie, podríamos decir, de hielo, que es básicamente distintos gases que entran en un estado semisólido, que ayuda también a la coagulación del polvo. También están los impactos que ocurren en puntos de alta densidad, donde estos impactos son principalmente coagulativos, o sea, empiezan a juntar polvo. Y ocurre aquí un proceso de crecimiento, se veía sumamente acelerado, ¿ya? Que eso se conoce como el streaming instability. No voy a entrar en detalle qué es el streaming instability porque requiere otras concepciones, pero básicamente es cuando se encuentran condiciones entre diferentes capas, porque ocurre que, recuerda, el disco no es perfectamente plano, ya estamos hablando de un disco en el sentido de que es más extendido radialmente que en altura, pero igual tiene altura, igual tiene capas. Y estas empiezan empieza como, el polvo empieza lo que se conoce como, se me fue la palabra, en español, empieza, ya, no me acuerdo del término exacto, pero es como que empieza a acumularse en la capa media del disco, ya en la zona media del disco. Entonces, si por ejemplo, yo volviera a ver a la imagen del disco, en esta imagen como que en la zona de la mitad, justo en el plano, en el midplane que se llama, el plano medio, se empieza a juntar el polvo. Pero hay capas, ya se empieza como a estratificar de cierta manera. Y la interacción entre estas distintas capas genera condiciones que permiten que los granos de polvo crezcan más aún hasta el tamaño de planetesimales, ya que son unos cuantos decenas o cientos de kilómetros. ¿Por qué es necesario considerar este efecto de este fenómeno del streaming instability? Porque cuando ya las pebbles, estas pequeñas rocas, empiezan a alcanzar el tamaño de centímetros, por ejemplo, empiezan a ocurrir que si fuera solamente, si se mantuviera como de forma, con las consideraciones que se tenían antes, las colisiones de las rocas en ese punto, a ese tamaño, empiezan a ser más destructivas que coagulantes. O sea que cuando chocan rocas de ese tamaño, lo que ocurre no es que se junten, sino que se empiezan a destruir en partículas más pequeñas, ¿ya? Y entonces, si evolucionaran de la misma forma que lo habían hecho hasta ese punto, pasaría que hay una barrera que no pueden cruzar porque empiezan a chocar y empiezan a destruir. Si no pueden no pueden empezar a ser más grandes, no pueden seguir creciendo. El streaming instability, esta interacción, estas distintas capas estratificadas y diferentes como propiedades en distintas regiones del disco, permite que el polvo interactúe de otras maneras y siga creciendo en tamaño. Y entonces, por eso ocurre eso. Y es un periodo como sumamente corto de tiempo y por lo tanto se cree que en este periodo corto de tiempo se debe aumentar en mucho el tamaño de, de, del- de estas partículas de polvo. Otra cosa que yo digo es, yo digo se cree, pero no es como que uno esté a pura fe pensando esto, ya esto, hay evidencia de que esto ocurre, ya uno puede hacer modelos computacionales en que estas cosas pasan, se observa en los discos justamente la evidencia de estas distintas capas estratificadas se pueden identificar, ya ustedes pueden observar un disco, pueden observar en distintas longitudes de onda y acceden a distintas capas y se dan cuenta que está justamente separado, ya. Entonces, hay evidencia que apoya esto. Yo digo se cree en el sentido de que no se ha observado directamente estas partículas creciendo, pero todos los planteamientos físicos y todos los modelos son consistentes con este modelo del streaming instability, ¿ya? Así que es algo que se está estudiando todavía nuevamente para como tener mejores definiciones respecto al funcionamiento y a las condiciones en las que ocurre este fenómeno, pero ocurre, ¿ya? Y hay evidencia que lo confirma. Y ocurre que, bueno, después de este extreme instability pueden formarse, aquí es donde ocurre la separación, ¿ya? Eh, del tipo de planeta que se va a formar, ¿ya? Y esto depende, aquí lo dice justamente, dice, más allá de la snowline o dentro de la snowline. La snowline es una región donde
se puede definir como una región a cierta distancia dentro del disco, donde se puede formar nieve. ¿Ya? Cuando hablamos de nieve, nuevamente, yo estoy hablando de que los gases se condensan en esta forma semisólida. ¿Ok? No es necesariamente agua, pueden ser otros gases. Y el snowline es justamente esta región, esta distancia donde eso ocurre. ¿Ya? Más allá de este snowline, la temperatura del disco es lo suficientemente baja para que el gas se condense en esta forma. Más cerca de la estrella no es posible, las temperaturas son muy altas y por lo tanto no se puede condensar el gas. Y queda solamente polvo, mientras que afuera queda esta mezcla entre polvo con este gas frío semicondensado. ¿Ok? Entonces, más allá de la snowline, más lejos, en estas regiones más frías, estos núcleos planetarios de gran tamaño siguen agregando polvo, siguen agregando partículas de polvo, siguen aumentando su tamaño, aumentan su tamaño, hasta que llegan a un punto que dice aquí que se llama Pebble Isolation, que es básicamente donde ya no puede seguir agregando material, ¿ya? Entre que ha limpiado todo el material disponible en su cercanía, ¿ya? Y la acreción no es suficiente para incrementar de forma excesiva la masa. Y lo que empieza a ocurrir ahora es que por interacciones gravitacionales el núcleo, como es tan masivo, si se fijan, todo el crecimiento de masa es súper alto, ¿ya? Porque además lo que ocurre acá es que estos sistemas se forman de forma más o menos aislada, entonces es un núcleo nomás el que está acumulando todo el material. Por eso tiene acceso a una gran reserva de material que puede acretar para formar este núcleo. Llega el Pebble Isolation, que es este punto en que ya no puede seguir acretando porque la disponibilidad de material es menor, porque las interacciones empiezan a cambiar, y empieza a acretar gas, empieza a formar una capa de gas a su alrededor, ya que es la etapa que se conoce como gas accretion. ¿Ya? Empieza a formarse esta como capa, este volumen de gas a su alrededor de este núcleo, que es primeramente lento, y después lo que pasa es que cuando este núcleo alcanza una masa crítica, ya que es unas cuantas veces la masa de la Tierra, pues normalmente se estima como 15 veces la masa de la Tierra, no es, la presión interna no es suficiente para soportar el peso y la fuerza gravitacional de tanto gas y colapsa. ¿Ya? Y cuando esto colapsa, produce una rápida creación de material. El material empieza a acumularse muy, muy rápido y empieza a crecer muy, muy rápido este planeta, hasta formar un planeta gaseoso gigante. ¿Ya? Y así es como se forma un planeta gaseoso. Y lo que ocurre con un planeta rocoso, que está dentro de este snowline, donde no se coagula el gas, no se condensa el gas, es que netamente sigue agregando polvo y planetesimales. Y de un segundo, voy a desconectar un poco esto, pero al tiro. Eh, esta vuelta. Empiezan a agregar, siguen dando, empieza a agregar pebbles, o sea, estas rocas, y además empiezan estos planetesimales, estas rocas de gran tamaño, ya estamos hablando de kilómetros de tamaño, empiezan a agregarse, empiezan a juntarse y empiezan a crecer en tamaño, ¿ya? Si se fijan, es un periodo mucho más prolongado en el tiempo que tiene pequeñas como saltos en la masa, ¿ya? Como que se mantiene constante y crece, se mantiene constante y crece. Y esto es cuando se producen justamente estos impactos y esta como fusión de estos eh, planetesimales ya gigantes que empiezan a aumentar el tamaño final del planeta, ¿ya? Aquí ocurre también lo que se cree en esto, lo que dice aquí que son los Moon Forming Impact, que es básicamente cuando ya tiene suficiente masa, si hay algún impacto que desprenda un pedazo importante de masa, que igual ya dado la masa que posee el planeta, queda capturado gravitacionalmente por este, y por lo tanto queda orbitando el planeta y se forma una luna, ¿ya? Y después hay un periodo como tardío también de últimos impactos hasta llegar a la masa final de un planeta rocoso que podría ser similar a la Tierra. Si se fijan, esta formación de los planetas rocosos es mucho más prolongada en el tiempo. ¿Ya? Si se fijan, aquí sale sobre 10 millones de años. ¿Por qué ocurre esto? Porque está como esta incongruencia, entre comillas, con lo que yo decía, este límite superior de los 10 millones de años,
Esto es básicamente porque en estas regiones adentro de Saturno, en estos discos internos, muchas veces sobreviven más tiempo. Ya lo que se dispersa es el disco externo normalmente. Pero a esas alturas, como digo, la gran mayoría del disco se ha dispersado. Queda un poco de material como en estas zonas cercanas, estas regiones cercanas, que permite que estos planetas rocosos sigan acumulando. Y eso también es en algunos casos. Hay otros casos en que el disco interno también se dispersa relativamente rápido, entonces llega a los 10 millones de años, pero igual se alcanzan a formar estos planetas rocosos, solamente que son de masas menores, ya masas más similares, por ejemplo, a Mercurio, y no tan similares a la Tierra. Pero cuando se dan estas condiciones de que el disco interno sobrevive un poco más y además todavía un poco de material, se pueden formar sistemas parecidos a la Tierra o incluso un poco más masivos que la Tierra. ¿Okay? Pero es por eso, no es que sea una incongruencia como mencionaba, sino que es más que nada como puede ser que en o sea, no puede, en estas regiones se da que sobrevive por más tiempo, hay más material por más tiempo, ¿ya? Pero en algunos casos no más, y en otros casos netamente se dispersa también en una escala de tiempo similar a 10 millones de años y solamente digamos con planetas más pequeños, ¿ok? Y este periodo también, este proceso también es más lento porque justamente si se fijan, en el caso del planeta gaseoso aquí solo menciona previo a la creación, o sea, solamente está creando material pequeño, entonces siempre queda como atrapado dentro del núcleo. En cambio aquí está este planetésimo la creación, o sea, empieza igual a interactuar, objetos de gran tamaño empiezan a compactarse, pero estos impactos también destruyen un poco, también se pierde parte del material en estos impactos. Entonces por eso como que se va alentando cada vez más, ¿ya? Eh, en ese sentido. Eso, entonces eso le ocurre. Ahora, en el caso de la formación de planetas gigantes, como yo les mencionaba, hay dos modelos principales. En el caso de planetas rocosos, es este modelo que ya les expliqué netamente de creación constante de material. En el caso de planetas gigantes, hay se puede subdividir en dos formas. El core accretion, que es básicamente el que ya les expliqué, este material que empieza a acumularse, ya empieza a crecer, después se empieza a acumular poco a poco unas capas de gas, ¿ya? El núcleo en un punto deja de crecer y sigue agregándose gas, sigue formándose esta capa de gas, creciendo, 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 creciendo hasta llegar a una masa crítica, ¿ya? Y llega a un punto que justamente colapsa y la creación es sumamente rápida y aumenta en gran medida su masa en un corto periodo de tiempo. Esta colacreación se estima que toma entre 1 a 10 millones de años, o sea, está dentro de la escala de formación de supervivencia de un disco protoplanetario, y se da formación en regiones menores a 10 unidades astronómicas. ¿Ya? Se cree que esto permite formar planetas a distancias menores a 10 unidades astronómicas. Lo que ocurre después es que el planeta puede migrar, el planeta puede salir de su órbita debido a interacciones gravitacionales, ya sea con el mismo disco, con otros planetas que se hayan formado, con objetos externos, por ejemplo, si fuera un sistema binario, en el caso de interacción con la segunda estrella, que lo hace migrar a una órbita más alejada, que así podría, por ejemplo, un planeta como Júpiter, ya haber quedado atrapado a una distancia mayor que 10 unidades astronómicas. ¿Ok? Pero eso es lo que pasa. Y como digo, es justamente lo que ya expliqué en ese sentido. Ahora, el otro método, o el otro mecanismo, es lo que se conoce como inestabilidad gravitacional. Aquí igual les puse como el nombre de los papers donde se propusieron por primera vez estos mecanismos en caso de que alguien quiera revisarlo. ¿Ya? Y lo que ocurre con la formación por inestabilidad gravitacional es que es súper rápida, ya estamos hablando del orden de 1/10 de un millón de años, o sea, 100.000 años, ya estamos hablando de los cientos de miles de años, ya, y permite formar planetas masivos a grandes distancias. ¿Cómo funciona la Gravitational Instability? Es básicamente que si el disco es lo suficientemente masivo y es lo suficientemente frío, ¿ya? Digo suficientemente masivo y suficientemente frío, pero
en realidad depende de la relación con la estrella. Normalmente estamos hablando de 10 veces la masa de la estrella, por ejemplo, o un disco con 10 veces la masa, sí, 10 veces la masa de la estrella. Si es una estrella como el Sol, son 10 veces la masa del Sol, por ejemplo. ¿Ya? Pero por eso digo, masivo depende en realidad como en relación a la estrella. Lo que ocurre ahí es que el disco es inestable, o sea, la gravedad de la estrella en sí no es capaz de soportar el disco completamente y se forman inhomogeneidades en el disco, se empieza como a fragmentar el disco y empiezan a formarse acumulaciones de material. ¿Ya? Que lo que ocurre es que este material justamente colapsa, de la misma forma que colapsó una estrella, colapsó la estrella al formarse, colapsa este material, pero al ser en menor cantidad no alcanza a formar una estrella, porque no alcanza, por ejemplo, a activar procesos de fusión, no llega a esta masa crítica y forma un planeta masivo gigante, ya sumamente rápido, porque este proceso de colapso es sumamente rápido. ¿Ya? Incluso así podrían formarse, por ejemplo, enanas café, ¿ya? Ese tema que es este proceso de formación. ¿Ya? Y justamente tiene la gracia de que esto, como se requieren bajas temperaturas, ya porque las bajas temperaturas es justamente indicación de que no hay mucha interacción de material y interacción solamente gravitacionalmente como regiones masivas en aisladas, se puede dar a mayores distancias. ¿Ya? Y por lo mismo, como este colapso es súper rápido, es por eso que esta formación es más rápida. El problema es que ambos tienen sus pros y sus contras. ¿Ya? El tema del core accretion es que pareciera ser mucho más común, ¿ya? En el sentido de que es mucho más probable que se den en distintos tipos de discos, mientras que las inestabilidades gravitacionales, como ya les mencioné, requiere de ciertas condiciones de masa y temperatura muy específicas, que no se da siempre. Entonces es menos común que ocurra una formación planetaria de planeta gigante por producto de inestabilidad gravitacional. Por otro lado, el core accretion es más lento que la inestabilidad gravitacional. Entonces, si uno detectara, por ejemplo, un planeta sumamente joven, ¿qué implica eso? ¿Implica que el core accretion que se formó por inestabilidad gravitacional o es porque el paradigma del core accretion faltan algunas consideraciones ahí? Esto todavía sigue siendo como un área de estudio. De hecho, lo que yo trabajo actualmente tiene que ver justamente con detectar planetas como muy jóvenes, estamos hablando menos de 10 millones de años, estamos hablando de 5 millones de años, incluso tenemos algunos que son de menos de 1 millón de años de vida, el disco. Porque si detectamos planetas ahí, justamente implica reevaluar hasta qué punto el planeta pudo haber evolucionado para ser detectable. Y esto tiene que ver con un tema de consideraciones de masa, luminosidad, temperatura, etcétera, que nos dicen, ok, estas son las propiedades del planeta, por lo tanto, para llegar a este punto en su evolución, si evoluciona de esta manera, debe haber ocurrido en X tiempo. ¿Ya? Entonces, son puntos de estudio todavía en la actualidad. Pero son estos, como digo, los más aceptados actualmente para la formación planetaria, siendo core accretion el que parece ser más común. ¿Ya? Entonces, esto, como mencionaba, aún existen ciertas incógnitas, ciertos problemas con respecto a los modelos de formación planetaria. Y yo, bueno, en universidades anteriores también lo he dicho, que hay problemas con ciertas cosas. Cuando yo digo problemas, no quiero decir como no funcionan, sino que más que nada decir como falta información que considerar para tener como la imagen completa. A eso me refiero con problemas, ¿ya? Como mencionaba antes, el tema del streaming instability para la formación de planetesimales. No es que no ocurra, no es que se sabe que ocurre, o sea, la evidencia apunta que ocurre, ¿ya? Y es concluyente en el sentido de que sí, esto es lo que está pasando. El tema es que no logramos entender muy bien cómo se da, cómo se gatilla, el periodo de duración y todo eso es como mayores detalles al respecto. Pero sí se observa que hay evidencia que lo apoya. Entonces, cuando digo problemas, no quiero decir como que le estamos inventando, sino que eh, falta como tener cierta información para obtener la visión completa de lo que está pasando. ¿Ya? Y hay algunas cosas que de momento todavía se están suponiendo, se están asumiendo, pero son suposiciones informadas. ¿Ya? O sea, son cosas que se han estudiado y dicen, ok, tiene sentido, por ejemplo, considerar cierta composición o cierta densidad o cierta masa, ¿ok? Porque no es algo inventado del aire, sino que físicamente tiene sentido que esto ocurra y se condice con lo que observamos. Entonces, por ejemplo, lo que mencionaba, los problemas que tiene esto, en este sentido, son, como decía antes, el tema de cómo se alcanza el tamaño necesario de los planetesimales, está este streaming instability, pero cómo se gatilla, cómo ocurre, cuánto dura, tenemos que resolverlo.
Si las escalas de tiempo son correctas, lo que mencionaba antes, son estimaciones en base, por ejemplo, a cuánto sobrevive un disco protoplanetario, a cuánto, por ejemplo, el tema del core accretion, la escala de tiempo que se determina de lo que dura. No es que nosotros hayamos observado un planeta como en todo su proceso evolutivo y hayamos dicho, se están demorando entre 1 a 10 millones de años. No, es como, dada la cantidad de material que vemos que existe en un disco protoplanetario, decimos, ok, eh, este es el material disponible. Entonces, esta es la cantidad de material que tenía para poder juntar una masa crítica, para poder formarse bajo este mecanismo. Ok, para llegar al punto de la masa crítica debe haberlo evolucionado de esta forma. Entonces, estamos partiendo de pequeñas masas a objetos cada vez más grandes. Ok, ¿cuánto se tarda en formarse eso cuando tenemos esta cantidad de material disponible? Entonces, estas escalas de tiempo obviamente son estimaciones en base a eso, en base a decir, ok, esto es lo que tiene disponible, eh, esto es cómo deberían interactuar, esta es la densidad en la que se encuentran, esta es la composición del sistema. Entonces, en base a eso decimos, ya, debería demorarse más o menos eso. Pero falta como concretar esa información. ¿Ya? Y otro problema que tiene la formación de exoplanetas es que, si bien entendemos los mecanismos, nos falta entender también qué tan eficiente es. Cuando digo qué tan eficiente es la formación planetaria, me refiero a qué tan común. Deberíamos esperar que ocurra en todas las estrellas, deberíamos esperar que ocurra solamente en alguna de ellas, por qué en unas sí y en otras no. ¿Cuántos planetas se deben formar por estrella? ¿Es el sistema solar algo común? ¿Es algo que ocurre? ¿Es algo que se da a un sistema con al menos 8 objetos que son considerados planetas, más planetas enanos, más asteroides, más etcétera? ¿Es algo común? ¿Es algo que se da poco? Y en realidad los sistemas normalmente tienen 1 o 2 planetas, ¿ya? Tenemos que ver qué tan eficiente es este sistema. Y esta es la única forma que tenemos hasta el momento de estudiarlo, es detectando planetas y diciendo como, bueno, tenemos tantos planetas detectados, y en base a eso decimos como, bueno, ya, pareciera ser que es algo común, pareciera ser que en general detectamos 2 a 3 sistemas, ya. Se estima en general que ahora eh, se espera que al menos las estrellas tengan al menos un planeta por estrella, ya. Es como una suposición más o menos ya asumida. Pero también, ¿de qué tipo? Si se forman, es más común que se formen planetas masivos, es más común que se formen planetas rocosos. Esto es como estas incógnitas que van quedando aún respecto al tema de la formación planetaria, ¿ya? Que poco a poco vamos resolviendo. ¿Okay? Y muchas de estas incógnitas también están asociadas a la forma en que nosotros detectamos los exoplanetas, ¿ya? ¿Por qué? Porque los métodos de detección que tenemos, aquí están algunos en esta imagen, tienen un problema. Y cada uno tiene sus propios problemas. Nuevamente repito la palabra problema. Y en este caso el problema, ¿ya?, que tienen es que tienen ciertos bias o prejuicios, por decirlo de alguna forma. ¿Ok? Y con esto me quiero referir a que solamente sirven para detectar ciertos tipos de sistemas. Ninguno de estos métodos sirve para detectar todos los planetas, sino que cada uno es sensible a distintos tipos de planetas. Y por lo mismo, pasa que si nos concentramos solo en uno, estamos obteniendo información con un bias, en el sentido de que estamos como solamente detectando un rango de toda la información disponible. En este caso, un rango de todos los sistemas planetarios existentes, ¿ya? Y por lo tanto no podemos quedarnos con que, ok, como detectamos con este método, la información que nos da este método es completa. No, no podemos decir eso, ¿ya? Y eso es lo que pasa. Y por eso decía que el tema de, por ejemplo, el determinar la eficacia de la formación planetaria, la eficiencia de la formación planetaria, a partir de la detección de planetas, es difícil, porque justamente están estos bias, están este tema de que yo tengo cierto número de detecciones, pero sé que estoy de alguna forma enfocado en cierto tipo de planeta. Y por lo tanto no sé si lo que estoy haciendo ahora es representativo de la distribución real o es netamente por un tema de que el método es más efectivo o porque lleva más tiempo usándose. Eso también es un ejemplo. Porque, por ejemplo, está el método que se conoce como tránsitos, que está acá en la imagen, que es uno de los métodos más exitosos para la detección.
ya en el sentido de que ha detectado la mayor cantidad de planetas en comparación con el resto. Pero no es porque el tránsito sea, o mejor dicho, no es porque la mayoría de los planetas sean detectables por tránsito, ¿ya? No es como que de todos los planetas existentes, la gran mayoría sean detectables por tránsito y por eso muchos se han detectado por tránsito. No, es porque el tránsito, primero que todo, es una técnica que se lleva usando hace mucho tiempo, por lo tanto ha tenido hartas oportunidades y harto tiempo para detectar planetas, ¿ya? Y es un método relativamente eficiente para hacerlo. O sea, no es tan difícil detectar un planeta por tránsito. Entonces, generalmente las observaciones cuando se buscan planetas son exitosas, tienen más éxito, ¿ya? Los otros métodos, por ejemplo, hay uno que se llama astrometría, que también lo voy a explicar un poco, es mucho más difícil detectar un planeta por astrometría. Por lo tanto, si no hay una detección conclusiva por astrometría, no necesariamente quiere decir que el planeta no exista, ¿ya? Es netamente que es más difícil. Entonces, obviamente, hay una razón de éxito mucho menor. Pero no es porque intrínsecamente haya menos planetas como con la configuración necesaria para ser detectados por astrometría. No, es que la astrometría requiere de ciertas observaciones mucho más precisas, ya que hasta antes, que hace un tiempo no era tan fácil conseguir. Entonces, esa es como una importante distinción de esto, que lo que nos dicen los métodos de detección nos están dando obviamente información, pues tenemos que ser conscientes de que hay diferencias y que hay, como mencioné, estos bias que de alguna forma dificultan también el poder dar una respuesta conclusiva de, ok, así son los sistemas planetarios como en general, ¿ya? Para darles una idea, desde el primer planeta, la detección, el primer planeta confirmado, ya en una estrella similar, en un sistema similar ahí dice la Tierra, me refiero como al sistema Tierra-Sol, ¿ya? Fue en 1995, en el sistema 51 Pegasi, ¿ya? Fíjese, esto fue en el 50, en el 95. O sea, estamos hablando de menos de 30 años. O sea, hace 30 años recién empezamos a detectar planetas. O sea, suena como, puede ser harto tiempo, pero para una investigación eso es poco. Eso es poco. Y es porque hace 30 años empezamos a tener la tecnología para poder detectar estos planetas, ¿ya? Antes de eso se había detectado otro planeta, sino que fue en 1988, pero se detectó alrededor de un pulsar, que es otro tipo de estrella y es un sistema mucho más viejo y como que eh, permite otro tipo de observaciones que permitieron detectar este planeta, pero y era un sistema mucho más evolucionado, ¿ya? Y como digo, la importancia del 95 es como hay algo que es parecido al sistema solar, básicamente, o hay algo que es parecido a la Tierra con el Sol, ¿ya? Que esa era como la importancia de este gran descubrimiento. Actualmente, en este periodo de, como dije, menos de 30 años, casi 27, 28 años, ya han habido más de 5.000 planetas confirmados y más de 7.000 planetas por confirmar, ¿ya? Y allí yo les pregunto, ¿por qué no todos los planetas detectados se consideran planetas confirmados? ¿Ya? ¿Por qué se tengo como planetas por confirmar? ¿Por qué tengo planetas por confirmar? ¿Por qué no me vale decir como, oye, detecté un planeta, listo, tengo un planeta aquí? ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué no puedo decir automáticamente que es una detección? Más allá del hecho de que tendría que ser repetible para confirmarlo. O sea, eso es obvio eh, que se tiene que hacer, ¿ya? Es, eh, es obvio que tiene que ser repetible, pero aparte del hecho de que tenemos que detectarlo varias veces para confirmarlo, ¿a alguien se le ocurre por qué otra razón podría ser de que todavía no son confirmados? Porque puede tratarse de un sistema binario. Eso es un ejemplo, claro, esa no es la razón general, pero sí es un ejemplo de por qué. Puede ser un sistema binario, puede no ser un planeta, justamente. Y va por ahí, por el hecho de que pueden no ser planetas. Lo que ocurre acá es que la mayoría de los métodos de detección de planetas son indirectos, ¿ya? Cuando digo que el método de detección es indirecto, quiere decir que yo no estoy viendo, en ningún momento veo el planeta. Yo lo que estoy viendo son los efectos del planeta.
Pero esos efectos, como mencionaban ahí, podría haber sido, por ejemplo, si fuera un sistema binario, podría ser por otra estrella, y no un planeta. O podría ser algún otro objeto, o algún otro fenómeno, alguna otra interacción que produce este resultado que pareciera ser un planeta, ¿ya? Podría ser, por ejemplo, efectos en la superficie de la estrella, que hacen parecer de que hubo un planeta interactuando con ella. Y al final resulta que no es, ¿ya? Porque justamente pasa esto. Es súper distinto cuando yo apunto al cielo, por ejemplo, y veo una estrella y es como, ahí hay una estrella. O sea, es una estrella sí o sí, o ahí hay una galaxia. ¿Cachai? Como que yo voy a mirar y es como, sí, la veo la galaxia. Lo que puedo estar complicado, por ejemplo, es decir, ok, ¿qué tipo de galaxia es o qué tipo de estrella es? ¿Ya? Pero sé que es una galaxia, sé que es una estrella en sí, al observarlo. En el caso de los planetas, no es así. En el caso de los planetas no se ven directamente. Por lo tanto, yo solamente veo los efectos. Entonces, primero tengo que determinar si realmente el efecto fue producido por un planeta y recién ahí me puedo empezar a lanzar a decir, ok, entonces ahora, ¿cómo es el planeta? ¿Cómo tiene que ser el planeta? ¿Ya? Entonces, por eso cualquier detección no es confirmada, porque es una detección indirecta. No está observándose el planeta directamente, se está observando un efecto que puede provenir de otros fenómenos. ¿Ya? Eh, por ejemplo, como mencionaba antes, uno de los métodos más utilizados, más antiguos y con más éxito en la detección de exoplanetas es lo que se llama el tránsito, o fotometría de tránsito, o transit photometry, como se le imagina. Básicamente lo que ocurre acá es que se detectan cambios en la luminosidad de la estrella. ¿Por qué cambia la luminosidad? Porque pasa un planeta al frente y es como un eclipse. Ya es una suerte de eclipse. Obviamente el planeta, como es mucho más pequeño, cubre solamente una pequeña parte de la estrella. Entonces baja un poco la luminosidad, pero baja. Y se ven estas curvas que hay acá, por ejemplo. Y de hecho voy a poner otro color para que no se confunda con el fondo. Pero se ve esta curva de aquí, ¿ya? Que baja un poco, se mantiene bajo por un tiempo y después vuelve a subir. El hecho de que se mantenga abajo es porque, por ejemplo, cuando estaba por aquí, por ejemplo, el planeta cubre un área igual que la que cubre cuando estaba aquí, y es un área igual que la que cubre cuando estaba acá. Entonces la cantidad de luz que se pierde en cualquiera de esos tres puntos es exactamente la misma, por eso se mantiene la curva a ese nivel. Y en este punto ya como que solamente se pierde este pedazo de la estrella, entonces cubre menos y por lo tanto sube. ¿Ok? Y eso es lo que pasa. Por eso estas curvas se mantienen en un nivel bajo como constante. Y nuevamente vuelve a subir. ¿Ya? Y yo repito este tipo de observaciones varias veces y puedo determinar, por ejemplo, que son periódicas. O sea, que ocurren, por ejemplo, cada 3 meses. Estoy inventando, ya, en algún sistema. Si ocurren cada 3 meses, yo puedo decir, ok, pareciera ser que hay un planeta porque está orbitando cada 3 meses. Entonces, cada 3 meses pasa al frente y se ve. Pasan 3 meses y nuevamente pasa al frente y se ve. Pasan 3 meses de nuevo, pasa al frente y así. ¿Ya? Entonces, como dice aquí, requiere de múltiples observaciones para ser confirmado. Lo segundo es que este sistema requiere que la órbita pase entre la estrella y el observador. ¿Ya? O sea que si yo estoy como está aquí, ¿ya? Si, por ejemplo, este sistema tuviera otra inclinación, ¿ya? Y yo lo estuviera viendo, por ejemplo, desde arriba, que voy a dar un ejemplo más adelante de cómo se ve eso. Si yo estuviera viendo desde arriba, no podría haber un tránsito, porque nunca habría variación en la luz, ¿ya? Entonces, ahí, por ejemplo, hay un bias. Solamente puedo observar sistemas que tienen cierta orientación con respecto a la Tierra, con este tipo de observación. Y hay un montón de sistemas que no están con esa orientación, y que no puedo detectar con tránsito, ¿ya? Una de las gracias que tiene este sistema, este método, es que, por ejemplo, aquí dice, permite estudiar las atmósferas del exoplaneta, ¿ya? ¿Cómo estudio la atmósfera de un exoplaneta con un tránsito? Es porque si yo observo un espectro de la estrella cuando está pasando el planeta por frente, lo que voy a ver es como entrelazado con eso el espectro de la atmósfera del planeta, porque lo que ocurre es que la luz al pasar por la atmósfera de dicho planeta es parecido a lo que ocurre cuando la luz pasa, por ejemplo, por un prisma, ¿ya? Va a ser
dispersada de cierta forma. Al mismo tiempo, dependiendo de lo que esté compuesta la atmósfera, va a haber cierta absorción de ciertas longitudes de onda en la luz, ¿ya? Yo voy a ver como caídas en la luminosidad en esa longitud de onda específica de observar el espectro, que es producto de que se absorbe en ese rango, ¿ya? Y también podría, por ejemplo, ver cierta emisión también en caso de cierta interacción que podría provenir también del planeta, ¿ya? Dependiendo de su composición. Entonces, voy a ver señales de los elementos que componen la atmósfera del planeta al momento de que este pasa al frente, ¿ya? Entonces, así es como yo puedo estudiar las atmósferas extraplanetarias. Aparte, este método también que no se me fue a poner aquí, pero también permite estimar el radio del planeta, ¿ya? Porque justamente yo sé cuánta luz pierde, y para determinar esa cantidad de luz perdida implica que un objeto de cierto tamaño tuvo que haber pasado. Entonces, yo te puedo decir como el tamaño necesario para producir esta pérdida de luz es tanto, ¿ya? Eh, y con eso puedo determinar el radio de un planeta. Y obviamente aquí está la gracia que, por ejemplo, yo como repito las observaciones, yo puedo estimar, con la repetición, puedo estimar el periodo del planeta. Y aquí entra Kepler, que te dice que el periodo de un planeta está asociado con su semieje mayor o su distancia. Sabiendo su distancia y teniendo el área proyectada que está cubriendo, puede decir, ok, un objeto de que a esta distancia produce una sombra de tal tamaño, tiene que ser de tal tamaño, entonces así estimo el radio, ¿ya? Como ahí también sale que de esto también se desprende que también puedo estudiar el periodo. Pero no estudio el periodo en sí por la caída, sino que estudio el periodo por el hecho de que estoy repitiendo la observación en el tiempo, ¿ya? Ese es un método. Otro método que es el método de velocidades radiales, ¿ya? Que aquí lo que yo hago es también, esto también es dependiendo del movimiento del sistema. Pero ahora yo no estoy estudiando como pequeñas variaciones como en la luminosidad, en la intensidad de la luminosidad de la luz proveniente de la estrella, sino que estoy viendo variaciones en el espectro de la estrella, ya producto de lo que se conoce como el corrimiento Doppler. Ustedes, y el efecto Doppler ustedes ya deben conocerlo, por ejemplo, en el sonido siempre se explica el tema del efecto Doppler, en que cuando tienen una ambulancia que se está acercando hacia ustedes, el sonido de la ambulancia es cada vez más agudo y a medida que se aleja se hace cada vez más grave porque justamente la longitud de onda está siendo alterada producto del movimiento de la fuente, ¿ya? En la luz pasa algo exactamente, sumamente similar, que es que básicamente cuando un objeto se mueve, la longitud de onda emitida por de los fotones emitidos por ese objeto cambia ligeramente y se vuelve más azul cuando se está acercando a uno y se vuelve más roja cuando se está alejando de uno. Eso es lo que se conoce como el blue shift y el red shift. El red shift es netamente este efecto Doppler en que la longitud de onda emitida por un objeto es más roja o se tiende a longitudes de onda más largas que lo que fue emitido realmente producto del movimiento de la fuente. Entonces lo que ocurre es que, como pueden ver acá en la imagen, yo tengo en gris mi espectro original, que está aquí. Nuevamente voy a cambiar el color para que se note. Tengo aquí, entre aquí y aquí está esta longitud de onda, o sea, este espectro gris, ¿ya? Y cuando como la estrella también está orbitando un punto, ¿ya? El centro de masa del sistema entre la estrella y el planeta, también se está moviendo la estrella, y por lo tanto hay un momento en que la estrella se está acercando, está en un movimiento como es orbital, casi circular, que se está acercando hacia mí, ¿ya? Y cuando se está acercando hacia mí, el espectro se desplaza hacia acá, y ahora está aquí, ¿ya? Tiene la misma forma, pero está corrido hacia el azul, o tuvo un blue shift. Cuando se está alejando de mí,
ocurre que también se desplaza, pero se desplaza hacia el rojo, ¿ya? Y nuevamente también, esta variación en el espectro es periódica. Cada cierto tiempo es blue, después se vuelve redshift, después es blue shift de nuevo y después es redshift de nuevo, ¿ya? Entonces, nuevamente, con el periodo, o sea, haciendo observaciones a lo largo del tiempo, yo puedo determinar si este cambio es periódico, ¿ya? Y con eso puedo decir, ok, aquí entonces hay un planeta, o hay un objeto interactuando con un objeto masivo. Puede ser un planeta, o podría ser otra estrella, puede ser un sistema binario, por ejemplo, etc. ¿Ya? Pero eso también se da. Ahora lo que ocurre acá con esto es que también yo necesito que el objeto, que la, que la inclinación del sistema sea más o menos cero. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí voy a parar un poco la compartir para allá para que me vean un poco a mí. ¿Ya? Cuando digo inclinación cero quiere decir que yo estoy así. ¿Ya? Yo lo estoy viendo como desde el borde. ¿Por qué? Porque justamente cuando yo lo veo así es que la estrella se va a ver alejándose y acercándose hacia mí. ¿Ya? Si yo lo veo, por ejemplo, así, la órbita va a ser de esta forma. Va a ser así, en el plano de mi palma. Pero en ningún momento se acerca o se aleja de mí, sino que está como hacia arriba y hacia abajo. Y yo lo voy a moverse como de arriba hacia abajo, pero no lo voy a ver alejarse y acercarse. Y si no hay alejamiento y acercamiento, no hay corrimiento al rojo o al azul. Por lo tanto, no veo efecto doble en ese sistema, aun cuando pueda haber un planeta. Entonces, nuevamente tengo un bias hacia ciertas arquitecturas, ciertas orientaciones del sistema en relación al observador que sería yo. ¿Ya? Entonces, también dependo de esto. ¿Ya? Y por eso a mayor inclinación se dificulta más la detección. Este efecto, ahora bien, también me da información respecto a la ubicación del planeta. ¿Ya? Porque justamente, a medida que yo estudio este corrimiento al rojo y corrimiento al azul, yo puedo determinar el periodo del planeta, determinando el periodo puedo determinar su distancia. ¿Ya? Pero además, pasa que al determinar la distancia después puedo determinar la masa. ¿Ya? Que no lo podía hacer, por ejemplo, con el tránsito directamente. ¿Ya? Y esto netamente porque ahora estoy analizando el movimiento orbital de la estrella. Entonces ahora puedo determinar una correlación eh, eh, entre los objetos, entre las masas de los objetos. ¿Ya? Con el tránsito no podía hacer eso porque el tránsito dependía del tamaño, pero dependía del tamaño como proyectado. No sé si me explico. Eh, yo tenía como el periodo, tenía la distancia, y con la distancia yo podría decir como ya, este es el tamaño que yo necesito, pero yo no sé cómo relacionar ese tamaño, no necesariamente se relaciona directamente con una masa, ya no es como una relación 1 a 1, por ejemplo. No es que no sé, no es que por cada radio terrestre que tenga va a tener una masa terrestre, no necesariamente, ¿ya? En cambio aquí, como estoy analizando un efecto que es producto por una interacción gravitacional directamente, puedo decir, ok, para que se produzca este tipo de interacción en este periodo necesitamos esta masa, y teniendo esta masa, puedo decir la masa del planeta, ya que no puede hacerlo por el tránsito. El tránsito solo me dejaba determinar el tamaño. A su vez, por ejemplo, la velocidad radial no me deja determinar el tamaño. No puedo saber qué tamaño tiene el sistema, porque a mí, yo me sé su masa, pero yo no sé si esa masa está puede ser muy chico y ser un planeta muy denso, y puede tener mucha masa en un tamaño pequeño, o puede ser muy grande y ser poco y tener una baja densidad. ¿Ya? Yo no tengo idea del tamaño del planeta, yo solamente tengo idea de su masa. ¿Ya? Pues aquí también no puedo extraer toda la información solamente con la detección por velocidades radiales. Entonces tienen, como digo, sus pros y sus contras. Después está lo que se conoce como la astrometría.
La astrometría es justamente una forma de ver o detectar planetas que me permite detectar sistemas que no están de canto, sino que los puedo ver como desde arriba, por decirlo de alguna forma, como sale en esta imagen. ¿Ya? Yo veo el planeta orbitar en este plano y veo la estrella orbitar en este plano. ¿Ya? Y, por ejemplo, aquí nunca voy a ver la estrella cruzarse, porque por la forma en que están orientados nunca se va a ver cruzarse frente a la estrella, y por lo tanto tampoco voy a poder determinar el, eh, el corrimiento al rojo o al azul que puede tener la luz. Pero sí lo voy a ver a la estrella cambiar de posición. En un momento estaba aquí y en otro momento va a estar aquí. ¿Ya? Y en el cielo, eso se ve como está acá abajo, se ve como que hace una espiral. ¿Ya? Parte de este movimiento en el cielo es producto de lo que se conoce como el movimiento propio, que es como dice el nombre, es el movimiento de la estrella de por sí, por ejemplo, estar alejándose o estar moviéndose en la Vía Láctea. ¿Ya? Pero esta pequeña espiral que se forma es producto de la órbita que hace alrededor del centro de masa del sistema. ¿Ya? Entonces, como dice aquí, si la estrella posee un movimiento orbital, se genera un patrón reconocible. ¿Ya? Que esta también es una forma, por ejemplo, en que se han detectado sistemas binarios, ¿ya? De dos estrellas. Justamente dependiendo de la masa con la que está interactuando la estrella, este movimiento va a ser más o menos pronunciado. Entonces es posible decir, ok, este tipo de movimiento o este pequeño movimiento, esta pequeña variación, solamente puede ser producido por un objeto de masa planetaria y no una estrella. Entonces ahí se puede detectar un compañero planetario. ¿Ya? El patrón también igual cambia de forma un poco dependiendo también de la inclinación del sistema, porque por ejemplo, eh, si yo lo veo justamente de canto como sale ahí, yo lo voy escribiendo como un círculo. Si yo la viera como de canto, o sea, perdón, no es de canto, si yo estuviera viendo así como desde arriba, eh, se produce un movimiento circular. Si yo lo estuviera viendo de canto, o sea, cuando están como, cuando la estrella se está cruzando por mi línea de visión de la estrella, o sea, el planeta se está cruzando en mi línea de visión de la estrella, yo voy a ver la estrella moviéndose de izquierda a derecha nomás. No voy a darme cuenta del movimiento circular o semicircular o casi circular que está haciendo. Yo la voy a ver moviéndose de izquierda a derecha. Pero igual voy a ver un movimiento, ¿ya? Pero el patrón va a ser distinto, ¿ya? El tema es que este requiere de observaciones sumamente precisas. Yo necesito poder precisar muy bien en qué posición en el cielo está la estrella, ¿ya? Por lo tanto, como mencionaba antes, no es uno tipo de observaciones que se haya hecho hasta hace mucho. O sea, eh, es algo que poco a poco ha cobrado más relevancia y se ha utilizado cada vez más, porque tenemos ahora los instrumentos que permiten hacer este tipo de observaciones. Pero antes no era posible. Por lo tanto, no, no es que sea un método menos exitoso, es netamente menos utilizado y que requiere de ciertas mejoras a nivel instrumental para poder hacerse. Nuevamente, esto me da información respecto a la ubicación y masa del planeta. Y por último, hay otro método que se llama Direct Imaging o imagen directa, que este es el único, no el único, pero es uno de los pocos métodos que observan el planeta directamente. Ya no estamos observando efectos del planeta sobre la estrella, sino que estamos observando el planeta directamente. ¿Ya? Eh, para esto se necesitan observaciones con el infrarrojo. ¿Por qué observaciones en el infrarrojo? Porque para planetas un poco más jóvenes que todavía están calientes y están emitiendo emisión termal, por un lado los planetas emiten mayoritariamente en el rojo, son más brillantes en el infrarrojo, y las estrellas son más débiles en el infrarrojo. ¿Ya? Entonces, tengo menos luz que me llega de la estrella y tengo más luz que viene del planeta. ¿Ya? Entonces es más fácil hacerlo. Y lo que hago aquí es, para explicarles sumamente rápido, es que yo tomando muchas imágenes de una estrella, eh, puedo imaginar puedo como hacer un modelo de esta estrella, puedo como decir, ok, llega tanta luz, yo sé cuánta luz me llega de la estrella sí o sí. ¿Qué es lo que pasa? Es que si yo, por ejemplo, tomo una, una, eh, una foto donde el planeta está aquí, por ejemplo, en este punto de la imagen, yo después puedo tomar otra imagen rotada, en donde el planeta está como al otro lado.
¿Ya? La gracia está en que esto se puede conseguir mediante rotación del telescopio, ¿ya? Y la luz de la estrella, no por estar rotada, no debería cambiar, porque la estrella es un punto de luz. Entonces, si yo lo miro de así, lo miro de cabeza, como que debería ser exactamente igual, ¿ya? Pero la luz que proviene del planeta está en otro punto de la foto. Entonces, cuando yo hago mi modelo de la estrella, de la luz proveniente de la estrella, yo puedo decir, ok, me llega X luz de la estrella, pero no voy a considerar la luz del planeta, ¿ya? Entonces, lo que yo hago es que básicamente, por ejemplo, si tengo una foto, una imagen de una observación, yo puedo decir, ok, en el centro el píxel marca 5000 ADU, que se llama, que es la unidad para medir la luz. Perdón, no sé qué pasó, que se... Bueno, perdón. No sé qué pasó, como que se me cayó por un momento. Ya, lo que estaba diciendo entonces es que yo puedo decir ya, aquí al centro marco, como sea, 5000 ADU, que generalmente ADU es una unidad para medir luz, ya no se preocupen de la especificación de eso. Y yo puedo decir, ok, y en este punto, que está un poquito más lejos del centro, porque el centro es como donde está el pico de la emisión, este marca 3000, y este marca 2000 y así. ¿Ya? Entonces puede decir como en cada punto marca X. Pero en el punto que está en el planeta aquí, por ejemplo, va a marcar en vez de, no sé, si yo lo mido acá como a una misma distancia, pero como al otro lado, aquí podría marcar, no sé, 500. Y aquí va a marcar 520, porque hay un 20 adicional producto del planeta. ¿Ya? Y yo después como que tengo esta imagen que está al otro lado. Y entonces ahora si yo, por ejemplo, lo mido acá, va a medir 500, pero ahora aquí va a medir 520. ¿Ya? Entonces, si como que el planeta en distintos puntos de la foto, voy a tener lugares en que va a marcar 520 porque tiene este como 20 adicional del planeta. Entonces, si yo hago un modelo, si yo hago como el promedio de todas estas fotos, de lo que marca cada píxel en cada una de estas fotos, me va a marcar como solamente la luz de la estrella, porque como el planeta se está moviendo, va a estar en el píxel 1 en una foto, pero en otra foto va a estar en otro píxel, y en otra foto va a estar en otros píxeles, y así. Entonces, cuando calculo el promedio, no estoy como considerando este 20 adicional, sino que estoy sacando el promedio solamente de la estrella. Entonces, yo puedo hacer después como una resta de fotos, entonces saco como la luz de la estrella y me quedo solamente con la luz del planeta y puedo como detectar este 20 adicional que quedó ahí como en este negativo, como este residuo que quedó dando vuelta. Y este residuo que quedó dando vuelta es el planeta. Entonces tengo ahí el planeta en la imagen y tengo cuánta luz me llega del planeta, ¿ya? Entonces, justamente, teniendo la luz que me llega del planeta, yo puedo decir, ok, para que este planeta emita tanta luz, tiene que tener tanta temperatura, tiene que tener tanta masa, ¿ya? Entonces me permite medir directamente las propiedades del planeta. Y esta es como una ventaja que tiene este método, ¿ok? Versus los otros, que es que yo estoy detectando propiedades, yo puedo determinar propiedades del planeta debido a que lo observo directamente. ¿Ya? El problema que tiene es que justamente este planeta requiere de que este método requiere de que el planeta emita en una cantidad detectable. Y actualmente la sensibilidad que tienen los instrumentos solo permite detectar estos planetas cuando son muy masivos, cuando tienen mucha masa, emiten una cantidad detectable por el instrumento. ¿Ya? Entonces tiene que ser un planeta masivo, masas de Júpiter o más, y lejanos, ¿ya? Unas cuantas decenas de unidades astronómicas de la estrella. Si está muy cerca, la luz de la estrella igual sigue siendo demasiado intensa para poder observar. Pero también tiene sus vallas, como mencionamos. Entonces, si tuviéramos que ver qué tan efectivo es cada método, aquí tienen, por ejemplo, una comparación de los distintos métodos que se usan para la emisión de esos planetas. ¿Ya? Y pueden ver, tránsitos y velocidades radiales son sumamente exitosos. Tienen muchas detecciones cada uno. Pero como mencionaba, es porque se han utilizado más tiempo, es indirecto, entonces es, entre comillas, más fácil. Hay misiones que han estado orientadas a la detección producto de esto. Por ejemplo, las misiones de Kepler o TESS,
ya están orientadas a encontrar variaciones, por ejemplo, que son producidas por tránsito, ya, debido a cómo observan, entonces están construidos para esto. Tenemos como imaging, que es lo que les mencionaba, planetas lejanos. Aquí ese periodo en el eje X, pero recuerden que periodo está asociado con separación. Entonces, a mayor periodo, mayor separación, mayor distancia. Entonces podemos ver objetos lejanos que estamos por acá, ya en el imaging, y bien masivos, con harta masa. Astrometría, por ejemplo, hay pocos, de hecho es muy difícil, pero por ejemplo, aquí hay uno que se detecta por astrometría, ¿ya? Pero en comparación es un número muy pequeño, ¿ya? Obviamente hay más planetas que se han detectado por astrometría, pero tienen que ser confirmados, por ejemplo, como mencionaba antes, para descartar que sean sistemas binarios. Entonces, la pregunta que entra, habiendo visto todo esto, habiendo visto como los vallas que tienen cada uno, los problemas que tienen cada uno, es la pregunta que se trata de resolver el día de hoy, es que lo que vemos hoy en día, porque igual si se fijan tenemos como una buena distribución eh, de objetos, ¿ya? Pero por ejemplo está todo este sector de acá, de este gráfico, que no está poblado, no tiene detecciones de nada. Y la pregunta es, ¿por qué pasa eso? ¿Es porque realmente no hay sistemas de este tipo que sean como relativamente poco masivos o con masas similares a la Tierra, pero alejados de su estrella, bien sumamente alejados de su estrella? ¿Es imposible que estén ahí? ¿Ya? ¿O es que netamente los sistemas o los métodos que tenemos nosotros para detectarlos no son sensibles a esta región? ¿Ya? Puede ser una combinación de ambos. De hecho, se cree que es una combinación de ambos factores, ya que no son tan comunes por un lado, pero que también nosotros no podemos detectarlos todavía. ¿Ya? Eh, por ejemplo, si se fijan, esta región de aquí está superpoblada, esta región de acá está superpoblada. Tenemos como estas nubes aquí de sistemas. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa con este pedazo que pareciera ser un poco menos poblado? Es porque no hay sistemas con esas propiedades o no son tan comunes como los otros. Es nuevamente un bias que existe, producto de los métodos de detección. Esta región de acá también, donde están los planetas que se observan por imaging. Es verdad que hay tan pocos en comparación con el resto. Entonces, todas estas situaciones son temas que tenemos que ir resolviendo. Y por eso se siguen observando y tratando de detectar más planetas, porque de alguna forma tenemos que tratar de decir, ok, hay algunas como tendencias que podemos observar que son naturales, que son producto natural de la formación de estos sistemas, y hay otros que pues, son producto netamente de cómo los estamos detectando. Entonces, eso es un tema que se está trabajando actualmente y que se trata cada vez de ir mejorando. ¿Ya? Y ya para ir terminando, por último, súper importante es lo que se conoce como clasificación de exoplanetas, ¿ya? Que igual está relacionado a los métodos de detección. Como yo les decía, los métodos de detección están o son mejores para ciertos sistemas sobre otros. Entonces, también hay una relación entre que los métodos de detección son mejores para detectar cierto tipo de planetas versus otros. Ahora vamos a ver cuáles son estos ciertos tipos de planetas, cómo se clasifican. ¿Ya? El tema es que no existe una forma única. En general se clasifica en base a sus propiedades. Y de estas propiedades, normalmente se usa una de tres. ¿Ya? Masa, eh, ahí me faltó, es masa slash radio. Normalmente se usa, no son, como había mencionado antes, no son como directamente intercambiables, no es como una relación uno a uno, pero se usa en el sentido de que se les da como la misma importancia. De como que si yo clasifico por masa, como que si yo clasifico por radio, como que igual se aceptan como clasificaciones válidas. ¿Ya? Eh, ¿Y por qué no la separo? Y digo que son cuatro propiedades, porque en general, cuando se usa como rangos, ya, generalmente yo clasifico como, no por una masa específica, sino como por un rango de masa. Normalmente estos sí coinciden. O sea, yo tengo un rango de masa que es normalmente equivalente con un rango de radio. ¿Ya? Por eso son como, en este tipo en este momento como de la clasificación, son un poco más intercambiables.
¿ya? Si yo estoy hablando como de un sistema en específico, o estoy comparando como sistemas específicamente entre ellos, no puedo hacer este cambio tan fácil. Pero cuando estoy hablando como de estos rangos de clasificación, ahí sí es un poco más común. Después está la órbita, ya con órbita normalmente se refiere a si son, si por ejemplo son más cercanos de que la separación de la Tierra al Sol o más lejanos, o si son con órbitas inclinadas, o si están, por ejemplo, en la zona habitable, ya que esta zona donde, esta distancia de su estrella donde podrían tener agua líquida, ¿ya? O composición. La composición también es un elemento eh, común de clasificación. Ahora, normalmente de estos tres, y en que nos vamos a concentrar ahora, es la clasificación según masa o según radio. ¿Por qué? Yo había mencionado antes que, por ejemplo, determinar la órbita de un planeta con los métodos que había mencionado antes es relativamente simple, ¿ya? O es algo que se puede derivar de casi todos los métodos, ¿ya? Cuando digo órbita me refiero, por ejemplo, a distancia de la estrella al planeta. ¿Cuál es el problema? Que la órbita no me dice mucha información del planeta en sí, ¿ya? No me dice si el planeta se parece a Mercurio, si se parece a Marte, si se parece a la Tierra, si se parece a Júpiter. Obviamente, ya les había comentado que generalmente cuando están muy lejos ya son planetas más masivos. Pero igual, no, en estos rangos más como cercanos a la estrella no me dice mucho de cómo es el planeta. ¿Ya? Yo no sé si al tener una órbita como parecida a Marte, si eso implica que realmente se parece a Marte o no. Puede ser más masivo, puede ser menos masivo, ni idea. ¿Ya? Por otro lado, composición. Si bien es súper importante saber y es un sistema de clasificación súper robusto, porque me dice mucha información para saber cómo se planifica, se clasifica en base a cómo está, de qué está compuesto, es súper difícil saber de qué está compuesto. Ya, yo les mencionaba que se pueden estudiar atmósferas, pero la composición del planeta en sí es sumamente complicada de ver. ¿Ya? Requiere de distintas técnicas para poder saber, ¿ya? Generalmente composición también tiene que ver con lo que se puede medir en su atmósfera, entonces la atmósfera no es algo que se pueda ver directamente, mencionaba, tenía que verse el espectro del planeta y en base a eso terminar su composición. Entonces composición si bien es una clasificación útil, hay pocos planetas que pueden ser clasificados en base a su composición, ¿ya? Eh, y por el otro lado, masa o radio es algo que es más fácil de medir y sí me da cierta información de cómo es el planeta, ¿ya? Porque dependiendo de su masa, se puede decir, ok, se parece más a Marte, se parece más a Mercurio, se parece más a la Tierra, o ya es un planeta masivo, gigante, que probablemente es gaseoso, ¿ya? Si es en base al radio, también, yo puedo decir, ok, yo sé que en cierto rango normalmente estos son planetas masivos o planetas más rocosos o parecidos a la Tierra. Entonces, como que más radio me da esta como buen consenso entre poder saber algo del planeta, poder tener algo de información del planeta solamente por el hecho de clasificarlo de cierto tipo, y al mismo tiempo poder clasificar hartos planetas de esta forma. ¿Ya? Y aquí hay, por ejemplo, una imagen de cómo se clasifican los planetas. Bueno, aquí salen los asteroides, pero se dejan fuera. ¿Ya? Están los planetas mercurianos, están las subtierras, a veces se juntan estos dos, ¿ya? A veces se deja todo como subterra nomás, ¿ya? Entonces estos a veces se juntan. Después están los planetas terrestres, que son parecidos a la Tierra, las supertierras, los planetas neptunianos y los planetas jovianos. Si se fijan, en rangos de masa están súper bien definidos, ¿ya? La subtierra es de 0.1 a 0.5. Si junto subtierra con mercuriano, estoy viendo de 0.00001 a 0.5. La Tierra es de la mitad de la masa de la Tierra hasta 2 veces la masa de la Tierra, de 2 a 10 veces la masa de la Tierra, subtierras, de 10 a 50 veces la masa de la Tierra, neptunianos, de 50 a 5.000 veces la masa de la Tierra, planetas jovianos. En el radio es un poco más complejo, ¿ya? Como mencionaba, están estos rangos, por ejemplo, hasta los mercurianos está súper bien definido. Después hay un solapamiento de repente entre las subtierras y las supertierras, ¿ya? Está entre el 0.8 y el 1.2, que podría ser uno de los dos. Sobre 1.2 sí o sí va a ser un planeta, puede ser un planeta terrestre. Pero después está este tema de entre 1.3 y 1.9, como que puede ser tierra o supertierra, ¿ya? Entre el 2.1 y el 3.3 podría ser o neptuniano o supertierra,
¿ya? Y entre 3.5 y 5.7 podría ser joviano o neptuniano. Sobre 5.7 ya sé que es joviano, ¿ya? Eso lo puedo determinar directamente. Pero están como estos pequeños rangos entre medio, como que complican un poco más la clasificación del radio, pero igual se pueden clasificar por su radio, ¿ya? Normalmente la tendencia es que, por un tema netamente estadístico, normalmente cuando el sistema que puede batir, por ejemplo, por acá, como este intervalo de aquí, ¿ya? Normalmente, por un tema estadístico, normalmente ya cuando está por sobre 0.9 veces el radio de la Tierra, normalmente es más probable que sea un planeta similar a la Tierra, un planeta terrestre, ¿ya? Y no una subtierra. Son pocas las subtierras que son mayores a 0.9 veces el radio de la Tierra, ¿ya? Lo mismo acá. En el 1.3 ya es más probable que sea una supertierra que un planeta terrestre. Hay algunos que sí, entre el 1.3 y el 1.9, que todavía son planetas terrestres, pero normalmente son supertierras. Mismo con los planetas neptunianos, mismo con los planetas jovianos. Ya como que si bien este rango hay un cierto solapamiento, normalmente ocurre que se tiende a ser más común que sea del planeta más masivo, el tipo más masivo que está dentro de este rango. O sea, por ejemplo, en este caso, ya es más probable que entre ese rango, entre 2.1 y 3.3, en el radio de la Tierra, sea más parecido a un planeta neptuniano que a un planeta con una supertierra. O sea, que se ha clasificado más como un planeta neptuniano con una supertierra. Y si fuéramos a ver su masa, es más probable que esté entre este rango de masa que entre este rango de masa. ¿Ya? Mismo entre neptuniano y joviano. Y para darles una idea, lo que mencionaba aquí, no sé por qué sale, esto no ignorenlo, se me fue borrarlo, no debería decir atmósfera. Eh, Están los subterráqueos, terráqueos y supertierras son principalmente planetas rocosos. ¿Ya? Están los neptunianos, que son planetas gaseosos, o también se clasifican como gigantes de hielo o ice giants. ¿Por qué pongo entre comillas gaseosos? Porque se cree que algunos de ellos pueden tener, por ejemplo, no gas directamente, pueden tener una superficie como de agua, así como un océano, básicamente. No necesariamente agua como H2O, puede ser otros gases, otros elementos en estado líquido, metano, cosas así, ¿ya? Pero no necesariamente toda su superficie está compuesta de gas, ¿ya? Básicamente es eso. Pueden tener una atmósfera gaseosa de gran tamaño, aproximadamente un 20% del, del tamaño del planeta, y después una región como este océano interno que pueden tener y después un núcleo pequeño. Y después están los jovianos, que son gigantes gaseosos. Una diferencia que se ha hecho entre estos dos, ¿ya? Entre neptuniano y joviano, porque ya no se clasifican todos como gigantes gaseosos, es netamente un tema de proporción de elementos. Los planetas jovianos tienen normalmente casi un 90% de su atmósfera es helio e hidrógeno. Los neptunianos, aproximadamente un 20% de su atmósfera es helio e hidrógeno y el resto son otros elementos, ¿ya? Y justamente por este hecho de que normalmente los planetas neptunianos parecían tener este tema de como de poseer o agua o hielo o elementos en estado sólido o líquido, ya que formarían como esta suerte de océanos o capas de hielo en sí, ¿ya? Actualmente el número de planetas de cada uno, confirmados, ojo, ¿ya? Son 494 de terráqueos y subterráqueos. ¿Por qué puse este asterisco? Porque en general a veces ha sido un poco... Lo más difícil siempre ha sido determinar cuál es la diferencia entre terráqueos y subterráqueos, ¿ya? A veces cuesta un poco más. Entonces como que el número se ha mantenido como dentro de un rango común, como que de alguna forma se agrupan en algunos casos, ¿ya? Se deja como todo como, entre comillas, terráqueo, ¿ya? Después está la supertierra, 1015 objetos, neptunianos, 1695 objetos, jovianos, 545, con de esos 545, 184 aparte, tienen más de 15 veces el radio de la Tierra, entonces se cree que ya estos sistemas no son tanto planetas, sino que son más parecidos a enanas café. ¿Ya? Pero eso es
el número como general. Ahora, si se fijan, si yo, por ejemplo, si ustedes sumaran estos números, no les van a dar los 5.000 que yo les dije antes. ¿Por qué no les dan los 5.000? Porque hay otras clasificaciones que pueden conseguir. Hay objetos como, que se consideran sistemas planetarios que son más masivos que los jovianos, que pueden ser, por ejemplo, sistemas como mencionaba antes, como enanas café, pero que no se ha confirmado al 100% si es que son enanas café o si son planetas. Se ha confirmado que son objetos orbitando. Ojo, no quiere decir esto como que no estén confirmados. Sí se sabe que están interactuando y que hay un objeto, por ejemplo, en estos sistemas que no es la estrella, ¿ya? Que hay un compañero, por decirlo de alguna manera. Lo que no se sabe es si es un planeta o es una enana café. Entonces, tiene este rango. Hay planetas que pueden ser más pequeños que los subterráneos. Hay otros que no entran como en uno y en otro, entonces quedan como afuera. Hay otros que son planetas como externos. O sea, hay un montón de planetas que están confirmados, pero no están como propiamente clasificados. ¿Ya? Y como les mencionaba antes, hay planetas que están confirmados, pero que no necesariamente eso implica que se haya sabido o se sepa su masa, su radio. ¿Ya? Porque se confirman mediante otros métodos. Se confirman por el hecho de que se observan repetidamente, de que hay ciertas propiedades que se han podido derivar de ellos, pero no necesariamente su masa, su radio. Entonces, por eso no están aquí. ¿Ya? Y bueno, esa es la clase de hoy día. Espero que les haya gustado. Es un poquito larga, así que, o sea, la hora y media nos toma. Va a quedar grabada, así que la van a poder revisar después cualquier cosa, cualquier duda que tengan, cualquier pregunta. Pero eso, ya son libres. Voy a dejar de grabar.